Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Es un placer volver a estar con todos ustedes una vez más. Eh, Les recomiendo que básicamente, para que se den una idea de lo que venimos hablando, miren los videos anteriores. Es importante para que tengan una idea y puedan darse pues un concepto claro de dónde estamos guiando todo este análisis que hemos llevado a través de todo este tiempo, ¿no? Eh, Si les gusta mi trabajo, por favor, pónganme un like, háganse su suscripción y nada, déjenme sus comentarios. A todos se los he venido respondiendo a través de todo este mes prácticamente que llevamos en esto. Bueno, empezamos este episodio 8 en donde básicamente les hablé de que íbamos a hacer una simulación en papel, ¿no? Un concepto que lo hacemos militarmente, ¿no? Analizar todos posibles escenarios, ¿no? De qué pueda suceder. Muy bien. Para mí, para mí este pedacito, este espacio que tenemos, que vamos a tratar en esta simulación, vendría a ser la sustancia de todo lo que hemos hecho en capítulos anteriores. Me estoy aventurando demasiado y es muy arriesgado poder hacer este tipo de afirmaciones, pero bueno, estamos haciendo una simulación en papel. En fin, vamos a recordar lo que expliqué episodios atrás de qué es lo que yo veía de la táctica rusa y de la estrategia rusa empleada en Ucrania. Para febrero del año pasado, febrero 22 del año pasado, cuando Rusia invade todo el territorio ucraniano, entra por 11 puntos diferentes alrededor de todos los 5.442 kilómetros de frontera que comprende la parte norte ucraniana, la parte este ucraniana y la parte sur ucraniana. 11 ataques, 11 entradas diferentes, simultáneas, una un día después, 2 días después, pero fueron 11 entradas hechas. A diferencia de todas las opiniones, ¿no? Se planteó el avance de esa cantidad de línea de mecanizada, esa línea que cubrió 60 kilómetros, donde no hubo ningún movimiento ni defensivo, ni táctico, ni operacional, donde no vimos ninguna línea logística planteada en el avance ruso, donde entraron al cuerpo o ciertas unidades aerotransportadas al aeropuerto de Antonov, cerca de las orillas de la capital Kiev, donde entraron a atacar el puerto al sur de Mariupol, toda la zona de Gerson al sur, etc. Y que empezó a verse un descuadre, un desajuste dentro de las líneas operacionales rusas. Obviamente, si lo vemos fríamente, sería de esa manera. No había una coordinación de ataques, se esperó una segunda oleada que entrara hacia Kiev, pero nunca llegó, nunca sucedió. Básicamente lo que se planteó fue que el ejército ucraniano hizo retroceder a los rusos, destruyéndole una cantidad de materiales y una cantidad de conceptos profundos, donde no vimos ningún armamento de punta, vimos armamento viejo utilizado por los rusos en este ataque, tanques de 50 años viejos, perdón, donde básicamente los centros de mando no estaban coordinados, donde se pudiese especular de que los mandos militares rusos no diseñaron y les fallaron los cálculos operacionales. Pero yo lo puedo analizar diferente. Para mí uno de los grandes problemas que podemos enfrentar en Occidente es subestimar al enemigo. Y que para mí todas estas afirmaciones recaen y aplican a subestimar al enemigo. Yo veo todo esto desde puntos muy diferentes.
¿Por qué? Porque normalmente, explicado anteriormente, por eso les doy la recomendación, vayan a ver los otros episodios, donde veo que el ejército, un ejército cualquiera, planifica su ataque antes de hacerlo. Se conlleva a estadísticas dentro de esta acción militar de cuántos muertos, fallas, gastos, costos, todo se planifica, todo se analiza antes de incurrir en una operación. Y me parece que los militares soviéticos, perdón, rusos, yo confundo Rusia y la Unión Soviética porque pues fui parte de esa historia donde era la Unión Rusa Socialista Soviética. Y en mis principios de estudio militar, pues a mí pues era netamente en los soviéticos, no eran netamente rusos, ¿no? Pero bueno, los rusos básicamente yo analizo de que tienen la misma capacidad de cualquier militar de Occidente y cualquier militar norteamericano con sus capacidades y sus estructuras de estudio en el campo de la ciencia militar. ¿Qué es lo que yo vi a través de todo este tiempo? Y lo analizo de esta manera, de que Rusia hace un repliegue táctico de sus tropas, que había dos formas de hacer este repliegue, una buena, una mala. La mala es dejar a los soldados como los vi que los dejaron, morir al frente, en vez de realizar ese repliegue táctico y poner a sus hombres un poco más en seguro. Básicamente vimos que el repliegue táctico hizo una línea de defensa, prácticamente causando una estrategia de vacío en todo el territorio ucraniano, una estrategia de vacío en donde le toca al ejército ucraniano tratar de entrar a tapar los huecos defensivos para que no lo siguieran atacando. Aquí se comete, para mi forma de buen ver, el primer error militar dentro de las fuerzas ucranianas, que es morder ese anzuelo y entrar en esa estrategia de vacío al territorio, en donde por largos casi 9 meses hemos visto pelear a las tropas de ambos bandos en una ciudad llamada Bakhmut, la cual es una ciudad estratégica, en donde para mí es el segundo error cometido por las fuerzas ucranianas, que es llegar a desgastar a sus hombres, por muy estratégica que sea, y de que mi forma de planteamiento sería: espera atrás, reármate, organiza tu ejército y tíralo hacia el frente a atacar al ejército ruso. Obviamente expliqué que esa era mi opinión, obviamente no es de los demás militares a cargo en el concepto, pero que todo esto catalogado como grandes errores por el ejército ruso, yo los veo como un ejercicio de estrategia y de táctica, que no ha sido simplemente errores, han sido planificados concisamente. Dentro de esta simulación de papel vamos a ver a dónde nos lleva toda esta historia que yo vengo viendo. Ucrania tiene una ventaja militar, y una ventaja militar que a su vez se convierte en una desventaja absoluta dentro de lo que es todo el escenario de guerra. Y esta ventaja y desventaja nos lleva a la geografía del terreno dentro de Ucrania. El territorio ucraniano está cortado a la mitad, prácticamente dividido el territorio en dos partes, una hacia el este y otra hacia el oeste, dividido por un gran río de nombre Dnieper. El río Dnieper tiene 2.200 kilómetros de largo, nace en Rusia, baña todo Kiev y desemboca en el Mar Negro. En muchos puntos este río alcanza una anchura entre 10 a 20 kilómetros de ancho. O sea, observen la dimensión de lo que es este río. Es uno de los más grandes de Europa, dicho sea de paso, ¿no? Pero este río forma una barrera natural, que es una barrera infranqueable básicamente.
Obviamente vamos a entender de que el resto del terreno son grandes estepas, o sea, es un terreno estepario, zonas fangosas, profundas, por lo general un terreno muy fuerte en el campo de operacional para cualquier persona, porque es un terreno húmedo donde te llueve y se enfanga. Puedo remitirlos a la batalla de Dnieper, 1943. Es interesante ver qué sucedió ahí y en la comparación de lo que podemos aplicarlo a la guerra actual. También puedo decirles que no nos dejaría de aportar la batalla de Kulikovo en 1380, en lo que es ciencia, estudio de historia militar, ¿no? Nos aportaría algo interesante. De igual manera, la batalla de Kursk en julio de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, denominada o bautizada, ¿no?, la Operación Ciudadela, que fue prácticamente el último esfuerzo del frente oriental nazi hacia los rusos. Todas estas tres batallas, ¿no?, nos vienen a dar un marco histórico y nos vienen a dar una base de qué es lo que puede suceder y cómo es el funcionamiento de no solo esta parte geográfica, sino de cómo es la parte climática del terreno. Pero, ¿qué pasa? Que el río Dnieper es clave para Rusia en la defensa de lo que es la península de Crimea. Y observemos lo que vimos anteriormente, de que el ejército ruso se repliega hacia el lado izquierdo del Dnieper en la ciudad portuaria de Jersón para noviembre 11 del año pasado. Pero a su vez, fíjense qué interesante, se convierte en una línea defensiva para Ucrania. Yo comparo este escenario, vamos a hablar de historia militar un poquito más moderna, ¿no?, y un país un poco más chico, pero hay similitudes geográficas y estratégicas. Para mí, valiosas, porque todo lo que tú puedas aportar dentro de lo que son conceptos tácticos y estratégicos dentro de una guerra son valiosos. Yo vi esta situación en los principios de los años 80 en El Salvador. ¿Y qué similitud tiene El Salvador con Ucrania?, se van a preguntar, ¿no es cierto? Muy sencillo. Para octubre de 1981 se libraba una guerra de guerrillas dentro del territorio salvadoreño por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Recuerdo que en aquellos años el presidente, si mal no recuerdo, era José Napoleón Duarte. Habían hombres muy preparados militarmente, el mayor Roberto Dawinson, recuerdo, y había un coronel Monterrosa, pero bueno. ¿Qué es lo que hizo en su estrategia la guerrilla del Farabundo Martí en El Salvador en esos años? Resulta que El Salvador, ese pulgarcito de Centroamérica, está cortado su terreno de igual manera que Ucrania a la mitad por el río Lempa. Y sobre ese río pasaba un puente que se llamaba el Puente de Oro. Y resulta que dentro de la estrategia del Farabundo Martí fue volar el Puente de Oro, se lo llevaron, lo dinamitaron, y el puente cayó, y lo que hicieron fue dividir el terreno en dos. Habían dos salvadores en ese momento. Uno en la parte oriental, donde operaba todo la gente guerrillera del Farabundo Martí, que eran pueblos al oriente, ¿no?, occidente, no me acuerdo cómo le llaman, occidente me parece, de lo que era El Salvador, como era La Unión, San Miguel, Usulatán, eran reductos guerrilleros muy fuertes. Y al volar este puente, lo que hacían era tener un territorio prácticamente para ellos. Fue en ese momento cuando Estados Unidos entró, le dio todo el apoyo al ejército salvadoreño, empezó a llevar todo un equipo salvadoreño, preparó al batallón Atatlac y atacaron con las bases, o sea, con las tácticas aprendidas en Vietnam antiinsurgencia, el transporte aéreo en helicóptero, su ataque aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí yo veo una similitud peligrosa para Ucrania, favorable para Rusia, y es la división del río Dnieper en el territorio ucraniano.
¿Qué es lo que puedo en el primer escenario a plantear? Es hasta dónde Rusia pueda llegar al río Dnieper y dividir el territorio en ciertos puntos estratégicos del río Dnieper hacia el este a favor de Rusia. Recuerden que toda la parte este, donde está Luhansk, Donetsk, toda la parte este del territorio y parte sureste del territorio ucraniano es la parte más rica en todos los sentidos de la palabra. Hay minas de sal, hay creo que carbón, hay material, minerales raros dentro de las estepas ucranianas en esa zona, y es la parte más rentable en el campo económico. Produce una gran cantidad de granos, es lucrativamente rentable toda esta parte que da hacia el este. A mí me parece que la nueva frontera dentro de este escenario planteado, esta simulación en papel que estamos haciendo, es que la nueva frontera va a correr del Dnieper hacia el este a favor de Rusia y que Ucrania queda hacia el oeste. Terrenos menos ricos y creo que aquí es por lo que la gente compara este pedacito a lo que serían las Coreas, que se viene planteando hace rato. ¿Por qué? Interesante. Pero bueno, dentro de este escenario que yo veo, en esta similitud, bueno, veo una Corea dividida, o sea, una Ucrania dividida en dos, ya les dije, por el río Dnieper. Una derrota ucraniana yo lo vería improbable. Depende de lo que se llama derrota y ganar, porque aquí creo que las dos partes han perdido y creo que rehabilitar toda Ucrania va a costar unos cuantos trillones de dólares. O sea que ganar, no hay ganados, no hay ganadores, señores. Realmente aquí todos hemos perdido y se han perdido vidas humanas, que es la parte más dolorosa, ¿no? Pero derrota ucraniana, no. Un colapso del ejército ruso no es probable. No imposible, pero no es probable. Un cambio dentro de la política rusa, no, eso no va a pasar. Una amenaza rusa, o sea, una amenaza hacia Rusia por parte de Ucrania, ya Rusia se siente amenazada por todos los conceptos de Minsk y por toda la situación de la OTAN y todos estos tratados disque no cumplidos y cumplidos a la mitad y entredicho y demás. Y la política va y la política viene. Esto va a llevar a una negociación final y obviamente Ucrania dividida en dos por el río Dnieper. Un segundo escenario dentro de esta historia, yo vería que dentro del juego del ajedrez que hay planteado dentro del conflicto, vendrían a ver varios puntos interesantes en caso de que Rusia pues se vea en problemas. Primero, Oriente con Irán, que es aliado a Rusia, por su aspecto nuclear y explotar algo interesante para desviar atenciones. O el Indo-Pacífico vendría a ser un escenario también potencialmente o pasivamente importante a analizar o tener en consideración. ¿Por qué? Por Taiwán. Creo que pudiesen también desviar la atención por ahí. Yo los voy a dejar hasta aquí. Es un gusto estar con ustedes. Suscríbanse, por favor, si les ha gustado este programa. Déjenme sus comentarios y nos vemos para la próxima. Chao, chao.